Hola y bienvenidos a ATEC. Hoy nos sumergimos en un conflicto que supera ampliamente las fronteras europeas. La guerra en Ucrania y la implicación de un actor importante y lejano, Irán. El título de nuestro análisis es ¿por qué Irán también ataca a Ucrania? Esta pregunta, que parece paradójica, nos lleva al corazón de una alianza estratégica forjada por el aislamiento internacional, de intereses geopolíticos complejos y de las consecuencias de una guerra que se ha convertido en un enfrentamiento internacional por delegación. Desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, el conflicto se ha transformado rápidamente en una guerra de desgaste brutal. Rusia, a pesar de un potencial militar nominalmente superior, se enfrenta a una resistencia ucraniana encarnizada y masivamente apoyada por las potencias occidentales. Esta dinámica ha creado una necesidad urgente para Moscú. Mientras que Ucrania recibe un flujo casi ininterrumpido de material militar sofisticado, tanques, sistemas de defensa aérea, municiones de artillería, de parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, Rusia se encuentra confrontada a las sanciones internacionales más severas de la historia moderna. Estas sanciones han obstaculizado gravemente su capacidad para renovar sus stocks de armamentos y sobre todo para producir tecnologías de punta que requieren componentes de carácter occidental. El resultado es un desequilibrio creciente entre las pérdidas y la capacidad de reemplazo de material sofisticado del lado ruso. Es en esta brecha que emerge la oportunidad iraní. Irán ha aparecido como un socio militar clave para Rusia, llenando un déficit ruso en materia de armas asimétricas y de municiones de masa. El elemento más visible de esta cooperación es el despliegue de drones kamikaze Shahed-136, o llamados Geran 2 por Rusia. Estos drones, poco costosos de producir, el costo unitario es estimado en unos $20,000 estadounidenses, según fuentes abiertas citadas por el CSIS, son desplegados en enjambres masivos o ataques de saturación. Su objetivo principal no es impactar las líneas de frente fortificadas, sino apuntar a las infraestructuras civiles críticas ucranianas, en particular a la red eléctrica. El objetivo estratégico de estos tanques es doble. Primero, agotar la eficiencia antiaérea de Ucrania. Al usar muchos drones baratos, Rusia obliga a Ucrania a utilizar misiles de defensa costosos, que pueden valer más de $1 millón la unidad, como el misil de sistemas NASAMS o el Patriot, para interceptarlos, creando un desequilibrio económico. Y luego, para quebrar la moral y la resiliencia. Estos ataques masivos han dejado fuera de servicio una parte significativa de la red eléctrica ucraniana durante los periodos fríos, agravando la crisis humanitaria y afectando la economía. Más allá de los drones, la ayuda iraní se ha profundizado. Asesores militares del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, han sido reportados en el terreno en Crimea o en el este de Ucrania, brindando un apoyo logístico y táctico para el ensamblaje y el despliegue de los sistemas iraníes. Irán también provee a Rusia municiones de artillería, obuses y potencialmente misiles balísticos de corto alcance, tipo el Fateh-110 y Zolfaghar. La alianza entre Moscú y Teherán no es una simple transacción de armas oportunista. Es el fruto de una convergencia geopolítica de larga data, cimentada por una hostilidad común hacia el orden mundial dominado por Estados Unidos y sus aliados occidentales. Ambas naciones comparten la distinción de estar entre los estados más sancionados del mundo. Este aislamiento internacional fuerza a ambos regímenes a buscar socios en un eje de resistencia informal. La historia reciente atestigua esta cooperación. Esta se ha reforzado de manera significativa, sobre todo durante la Guerra Civil Siria, donde la intervención militar de Rusia y el apoyo logístico y financiero de Irán fueron cruciales para mantener el régimen de Bashar al-Assad en el poder frente a las fuerzas rebeldes. En el plano económico, esta interdependencia se fortalece con la guerra en Ucrania. Rusia usa a Irán como una puerta de salida para sus exportaciones de petróleo y gas, sorteando la limitación de precios y las sanciones marítimas. A cambio, Rusia promete inversiones masivas en la infraestructura iraní, sobre todo para desarrollar su red de gas y sus proyectos de transporte. Este acuerdo se convierte así en un elemento estructurador para la supervivencia económica y la estabilidad regional de ambos frente a la presión occidental.
El compromiso de Teherán en el conflicto ucraniano está motivado por al menos 3 intereses estratégicos importantes, que van más allá del simple apoyo ideológico a un aliado. El laboratorio de armamento. La guerra en Ucrania ofrece a Irán un campo de experimentación ideal para sus tecnologías militares. Probar sus drones y potencialmente sus misiles balísticos a gran escala en un conflicto real frente a fuerzas bien equipadas con tecnologías de defensa occidentales permite a Teherán acumular datos cruciales sobre el desempeño de sus sistemas. Este ciclo de retroalimentación es indispensable para la mejora rápida y el perfeccionamiento de su producción nacional de armamentos, fortaleciendo su credibilidad como exportador de armas. El contrapeso geopolítico. Al apoyar a Rusia, Irán busca contrarrestar la influencia estadounidense no solo en el Oriente Medio, sino también a escala global. Un debilitamiento, incluso relativo, de Occidente tras una victoria o un estancamiento ruso es percibido como un fortalecimiento de la posición geopolítica iraní en la región, frente a sus rivales regionales, Israel, Arabia Saudita y a su adversario principal, los Estados Unidos. La transferencia de tecnologías rusas. El apoyo militar a Moscú no es una donación, sino un intercambio. Irán espera y obtiene a cambio una transferencia de tecnologías militares rusas avanzadas. Esto incluye, sobre todo, sistemas sofisticados de defensa aérea como el sistema S-400 o componentes para su programa aeronáutico. Estos sistemas son esenciales para la protección de sus instalaciones estratégicas, en particular sus sitios nucleares, en un contexto de amenazas persistentes de parte de Israel o Estados Unidos. La intervención iraní en Ucrania tiene impactos profundos en la naturaleza del conflicto y en la geopolítica mundial. Primero, acentúa la internacionalización de la guerra, transformándola de facto en un enfrentamiento por delegación entre la OTAN Occidente y el eje de Rusia e Irán. Esto complejiza toda perspectiva de un acuerdo rápido, ya que la resolución del conflicto depende ahora de las dinámicas propias a la alianza Teherán-Moscú. Segundo, esta cooperación ilustra el vuelco hacia un mundo multipolar, donde las potencias regionales sancionadas y aisladas encuentran nuevas vías para ayudarse mutuamente y desafiar la hegemonía occidental. Al final, Irán ataca a Ucrania no por enemistad directa hacia Kiev, sino por necesidad estratégica y por el cálculo geopolítico que apunta a debilitar a sus adversarios y fortalecer su propia posición en el mundo. El desierto iraní y la estepa ucraniana están así unidos por una alianza de intereses mutuos contra un enemigo común. La alianza militar entre Rusia e Irán, materializada por el envío de drones Shahed y otros equipos al frente ucraniano, es mucho más que una simple transacción. Es el reflejo de una reconfiguración importante de la geopolítica mundial, donde el aislamiento conduce a alianzas de supervivencia y de desafío al orden establecido. Irán se involucra en Ucrania para probar sus armas, contrarrestar la influencia estadounidense y obtener tecnologías rusas vitales para su propia seguridad. Esta cooperación, nacida de necesidades estratégicas comunes, corre el riesgo de acentuar la complejidad y prolongar la duración del conflicto. Esto concluye nuestro análisis. Gracias por seguirnos hasta el final. Si el video les gusta, no duden en dejar un like y contarnos en los comentarios su opinión de esta situación. Nuevos episodios van a llegar más pronto, así que no olviden suscribirse al canal, activar la campana para no perderse de nada. ¡Hasta pronto!